Una iglesia, escuche bien lo que le voy a decir, una iglesia cristiana, 100% bíblica. En años pasados prácticamente tuvimos una serie que le titulamos así, una iglesia cristiana 100% bíblica, que está fundamentado en la palabra de Dios. Tiene que predicar la palabra de Dios, no tenemos que predicar otras cosas. La iglesia no tiene que soportarse o no tiene que apoyarse en estrategias humanas, en situaciones que el hombre ha inventado para hacer más proyección del ministerio. Hoy en la actualidad se utiliza mucho la mercadotecnia. Fíjese bien, uno que conoce un poquito de las cuestiones de la administración, de la contabilidad, de mercadotecnia, y que en todas las áreas nos hemos desempeñado prácticamente, en muchas áreas, hasta en la construcción, ¿verdad? Hasta en la construcción. En muchas áreas hemos aprendido muchas cosas, experiencias que nosotros vemos y que sabemos identificar qué es una empresa y qué es una iglesia. O sea, perfectamente lo sabemos identificar. Qué es una empresa y una iglesia es totalmente dos cosas totalmente diferentes. Si somos organización, es una realidad, pero no somos una empresa, no somos un negocio, no somos un ente económico que busca logros humanos, ¿sí? Que busca logros humanos. Y algo que está muy de moda y que lo voy a comentar en esta mañana ya o en este mediodía es, fíjese bien, escuche bien lo que le voy a decir, se ha trocado el tener un tiempo de alabanza, de adoración y después la predicación de la palabra de Dios por un concierto y un stand-up. ¿Sabe lo que es un stand-up comedy? O sea, hacer una exposición de un tema chusco en donde la persona, mire, no lo puedo hacer porque solamente está enfocado aquí, pero acá creo que está un poquito más abierto, ¿no? En donde la persona que está haciendo un stand-up se mueve para acá y empieza a señalar y empieza a contar sus chistes y empieza acá. Y eso es lo que se ha trocado, la iglesia ha trocado eso, de tener un tiempo de alabanza, de adoración y de tener la predicación de la palabra de Dios por precisamente un espectáculo en donde comienzan con un concierto y terminan con un stand-up comedy. O sea, un entretenimiento contando chistes y contando historias en donde le ponen un poquito de sentimiento y de psicología y pega. Y eso uno lo puede identificar, iglesia. Nosotros no somos nada de eso. La iglesia es una iglesia que debe mantenerse y caminar en el temor de Dios, en el respeto de Dios, sin salirse ni desviarse ni derecha ni izquierda. Y uno lo puede identificar, no sé si usted lo ha identificado, pero nosotros sí lo identificamos. Y está jalando gente, y tiene muchos adeptos, pero no son iglesia. Espero que muchas personas que a lo mejor, fíjese bien, acuérdese que dice la palabra de Dios que todo ayuda para bien para aquellos que aman a Dios. Y que en su misericordia, Dios, en su misericordia, utilice todos estos grupos, que aprovechan la mercadotecnia para supuestamente la gente que tiene necesidad atraerlos a Cristo, pero cuando se dan cuenta, cuando caen en cuenta, cuando vuelven en sí, precisamente van a identificar eso. Esto no es iglesia. ¿Saben muchas personas cómo señalan a este tipo de iglesia que se ha establecido, que hemos establecido y hemos decidido establecer en la línea del Señor? Nos dicen iglesias de personas ya viejitas, ¿sí? No, ya son iglesias ya, ¿cómo le llaman? Por ahí lo escuché, son iglesias ya antiguas. No, me gusta ir a una iglesia donde está o sea, que se escuche el sonido de todo, ¿sí? Que no se, o sea, no vas a una discoteca, hoy ¿cómo le llaman ahora? Antros, o sea, piensan que la iglesia es un antro. Por favor. Iglesia, seamos redimidos, vivamos en el camino del Señor, demos testimonio que es ser cristianos, que es ser creyentes. Hoy vamos ya tenemos el título por acá, pero hoy vamos a hacer la segunda parte. La semana pasada iniciamos con el tema, la frase bíblica, acuérdense que estamos en las frases bíblicas,
de frases escriturales, frases bíblicas, y que la semana pasada comenzamos con la primera parte de esta, si usted la vio, que bueno, en Facebook, pero hoy va a ser la segunda parte porque me quedaron muchas cosas por transmitir y se nos acabó el tiempo. Ya llevaba, siempre digo, no debo pasarme 50 minutos, ya sí me paso 55 minutos, pero ya estábamos pegándole un poquito a los 60 minutos y tuve que cortar, ¿no? Pero me faltaron muchas cosas y hoy vamos a ver la segunda parte. Si usted quiere ver la primera parte, está ahí en Facebook o en YouTube y de cualquier forma voy a hacer una, qué bueno, pero para que también nosotros no le interrumpamos allá. Muy bien, vamos a ir por favor a Éxodo 27. No tomarás el nombre de Dios en vano. Dice Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora, lo que vamos a hacer ahora, iglesia, era la otra puerta, porque esa está muy directa. La otra, por favor. Ya se me fue. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vamos a la iglesia. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Hay consecuencias, iglesia, para nosotros los seres humanos si jugamos a la iglesia. Si solamente lo vemos como una religión más. Y mucho más, iglesia, si solamente lo hacemos como un grupo social. Qué bueno que venimos peinaditos, qué bueno que venimos bañaditos, qué bueno que venimos alineados, pero no es el propósito, ¿sí? Que la iglesia también sea un escaparate o un desfile de modas, tampoco es eso la iglesia. La iglesia es mucho más que cualquier cosa que termine en un pensamiento y una motivación humana. Porque si lo hacemos así, entonces estamos tomando el nombre de Dios en vano, en todos los sentidos. En el Antiguo Testamento, solamente va a ser una recapitulación de la semana pasada y retomaré donde no pude compartir, lo que no pude compartir la semana pasada. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios se identificaba como los hebreos, los israelitas, hijos de Abraham, descendientes de Jacob. Cuando usted lea en el Antiguo Testamento esa frase, se refiere a su pueblo. En nuestros días, en el tiempo hoy de esta dispensación que estamos viviendo usted y yo, que es la dispensación de la gracia por Jesucristo, hoy nos podemos identificar como sus hijos, su iglesia, asamblea, reunión, de ahí viene eclesía, asamblea, pero con el propósito de exaltar a nuestro Padre Celestial. Su cuerpo también, somos el cuerpo de Cristo, cristianos, somos todos estos. Cuando encontramos en el Nuevo Testamento ya estos términos, hace referencia precisamente a su pueblo, a sus hijos, a los creyentes en Cristo Jesús. Eso es ser iglesia. Iglesia. Eso es ser iglesia. Y no olvidemos lo que decíamos y que leímos en Marcos 3:33, Marcos 3:33. No olvidemos, somos su madre y sus hermanos, o sea, su familia de Cristo, si hacemos su voluntad. Si conocemos la voluntad del Padre Celestial, y aunque la conozcamos y la sepamos de memoria, un versículo bíblico, ¿cuál versículo te sabes? No, pues me sé el Salmo 23 o Juan 3:16. Bueno, hay que avanzar un poquito más. Pero si no sabemos esos, pero no los obedecemos, no somos ni madre ni hermanos de Jesús. Ahora, ¿por qué lo digo así? No estoy diciendo una frase herética, porque así lo mencionó el Señor Jesucristo, en el sentido de ser su familia, en el sentido de ser hijos de Dios, porque Jesucristo es hijo de Dios, ¿o no? Y con H mayúscula, ¿sí? Y nosotros somos, ahora sí que como una vez predicamos, Jesucristo es nuestro hermano mayor. Así lo dijo él, Marcos 3:33. Y le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Pregunta. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. ¿Cuántos de aquí somos de la familia de Cristo Jesús? Gloria a Dios.
porque estamos haciendo la voluntad del Padre Celestial. Y como le digo, no estamos jugando a la iglesita. Y no venimos a escuchar un concierto ni estamos haciendo stand-up comedy o entreteniendo a la gente con una disertación humana. Es la palabra de Dios, iglesia. Todos aquellos, iglesia, todos aquellos hermanos que hemos recibido la bendición de Dios, fíjese, porque muchas veces no nos damos cuenta de esto. Recibimos la bendición de Dios de ser adoptados como hijos de Él. En este mundo hay una serie, pues, todos conocemos lo que es un orfanatorio o lo que es una casa hogar para niños. Esos niños que están abandonados. ¿Cuántos de ellos de su niñez no quisieran tener un padre que les ame, un padre que viera por ellos, que recibieran el amor a través de un padre? Y venimos usted y yo a Cristo y muchas veces con nuestras actitudes ignoramos a nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre Celestial nos adoptó como hijos suyos. Habiendo estado nosotros todavía en rebeldía, en actitudes incorrectas, nos adopta, nos hace hijos suyos y todavía vivimos a medias. El cristianismo. Eso es lo que debemos estar conscientes usted y yo. Si usted y yo hemos sido adoptados por medio de Cristo, hemos sido redimidos, somos pueblo de Dios. Como Él lo dijo, somos sus hermanos, somos sus hermanas, somos su madre, somos de su familia, lo que quiere decir. Y le voy a decir una cosa, iglesia. Le voy a decir esto, es muy importante. Un hijo desea estar con su papá. Un hijo le gusta hablar de su papá. Pero qué tristeza que personas que se supone que son creyentes, vamos a hablar, ¿qué tal si vemos un tema de la palabra? Es, ay, no, mejor vemos el fútbol. ¿Sí? A un hijo le gusta hablar de su papá. Acuérdese, cuando estábamos chiquitos, nosotros no nos fijamos ni reconocíamos, porque algunos de nosotros quizás tuvimos un ejemplo al 100% de un buen padre, otros a un 80%, a un 50%, otros a un 10%. Pero cuando estábamos niños, nuestro papá era nuestro papá, no importa qué cosas anduviera haciendo. Ya después nos dimos cuenta y quizás, ¿verdad? Y dije, ay, pero usted, ahí están sus hijos, usted sea buen padre, ¿eh? Gloria a Dios. Pero así nosotros que tenemos un Padre perfecto, un Padre completo que nos adoptó, vivamos siendo hijos de Dios. Vivamos obedeciendo total y absolutamente a nuestro Padre Celestial. Porque si no lo hacemos así, iglesia, entonces estamos tomando el nombre de Dios en vano. Y en lugar de estar adorando a un Dios con D mayúscula, hemos inventado un Dios con D minúscula. En lugar de estar bajo la cobertura de un Dios poderoso, creador del cielo y la tierra, solamente tenemos un Señor con S minúscula, que lo ocupamos y lo que requerimos solamente en ciertas circunstancias de nuestra vida. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Tomando el nombre de Dios en vano. La palabra de Dios hace lo siguiente, dice lo siguiente, y lo mencionamos también la semana pasada. Dice que no jures a la ligera por el nombre del Señor tu Dios. Eso es lo que dice, no, fíjese. Le voy a leer varias versiones, nueva versión internacional. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Traducción lenguaje actual dice, no usen mi nombre sin el respeto que se merece. Si lo hacen así, o sea, sin respeto, los castigaré. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Pero la versión palabra de Dios para todo involucra un término más, que precisamente es el que le leí al principio. Dice, no jures a la ligera por el nombre del Señor tu Dios, pues el Señor no dejará sin castigo al que jure usando su nombre a la ligera. Esto es, si nosotros ponemos atención, si el Señor nos permite, en el Antiguo Testamento que dices, bueno, puedes jurar por Dios,
pero que sea verdaderamente, pues, un compromiso ante Él y ante los hombres. Lo estás diciendo, todo lo que estás diciendo, lo estás diciendo en el nombre del Señor. O sea, tienes que dar testimonio de que hay respeto de Dios. Pero ¿qué sucede? El hombre se ha hecho, por llamarlo así, un doble cara. Doble cara. En inglés dicen poker face. O sea, doble cara. Enfrente de nosotros dice una cosa y atrás de nosotros dice otra cosa. No sé a usted si le ha tocado compañeros de trabajo que a lo mejor están con el supervisor y dicen, ah, sí, ay, ¿cómo estás? Y ya cuando se va dice, ay, ¿cómo me cae gordo este cuate? Qué tristeza, iglesia, que suceda con los supuestos hijos de Dios. Estamos tomando el nombre de Dios en vano, porque eso no es un fruto de Dios en el corazón de una persona que supuestamente hemos sido renovados, que hemos sido transformados, que hemos sido moldeados de nueva cuenta al diseño original, a imagen de Dios, ¿sí? Es importante que usted y yo no tengamos, de Dios no nos podemos esconder, esa es una realidad. De Dios no nos podemos esconder, jamás nos vamos a esconder de Dios. En una ocasión, en un grupo de hogar, así, solté la frase, ¿no? ¿Sabe usted que Dios nos ve desnudos? Pero mucha gente viene a la mente la cuestión física. No, lo que de repente nos debe dar más vergüenza es que si tenemos pensamientos o planes o proyectos fuera de la voluntad de Dios, Dios sabe esos proyectos y esos planes. Esa es la desnudez que debemos. Si usted y yo no tenemos todavía la fe, aunque algunos sí y otros no tenemos la fe de que los planes de Dios son perfectos, esa fe precisamente de lo que no se ve nos llevará a confiar en Dios aunque no comprendamos sus planes. ¿Lo estamos comprendiendo? O sea, nos llevará a confiar en Dios aunque todavía no confiemos al 100% en Él, que está mal. Debemos confiar en nuestro Dios total y absolutamente. Sin embargo, el ser humano, al leer esto, que dice la palabra de Dios que no jurarás en el nombre del Señor en vano, o no tomarás en el nombre del Señor en vano, se puede vincular con Levíticos 19:12, sigue por ahí todavía creando rebote, Levíticos 19:12 dice, escuche bien lo que dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios, yo Jehová. Ahora, si ponemos atención nosotros lo que está diciendo aquí, escuche bien, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Quiere decir que si no juraréis falsamente por mi nombre, quiere decir que está autorizado por parte de Dios a que se jure por su nombre, pero verdaderamente. Pero conociendo el corazón, usted sabe que todas las dispensaciones que Dios estableció, en todas ellas, ¿qué son dispensaciones? Tipos o gobiernos de vida que Dios estableció, formas de vida para vivir en la fe. ¿Okay? En cada una de esas dispensaciones, Dios ha permanecido siempre fiel. ¿Quién cree usted que es el que ha desertado? El hombre, siempre. El ser humano es el que ha desertado. El ser humano siempre es el que se ha salido por la tangente o se ha desviado derecha e izquierda. El hombre. Deuteronomio 6:13 dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Viene el Señor Jesucristo y conociendo que el ser humano pues va a fallar, hace esta aclaración. Y vamos ahí a Mateo 5:33. Mateo 5:33. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Esto quiere decir, no faltarás a tu compromiso,
sino cumplirás al Señor tus juramentos, esto es, tus votos, tus promesas. Pero yo os digo, o sea, eso es lo que dice en el Antiguo Testamento, es lo que habéis oído que así dice o fue establecido. Bueno, pero yo os digo. Ahora, ¿por qué lo está diciendo? Porque en ese tiempo, otra vez, el hombre estaba desviándose del camino de Dios y empezaba a jurar falsamente para lograr sus fines humanos, tomando el nombre de Dios en vano. Y acuérdense de lo que le dije la semana pasada, los que estaban acá, muchos dicen, mira, por esta, te juro que sí, por mi madrecita, otros por allá, por la Virgencita de Guadalupe, ¿sí? Y juran, y la gente que los conoce dicen, ¿sabe que es mentira? Entonces por eso, como el Señor Jesucristo, acuérdese, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No comprendo estos términos, están un poquito confusos para mi lenguaje de este siglo XXI, pues se lo voy a leer en el lenguaje del siglo XXI. Así estamos recibiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, porque mucha gente, nosotros como cristianos, nos podemos comprometer a cosas que a lo mejor no vamos a cumplir. Y luego todavía involucramos a Dios para lograr nuestros fines. ¿Sí? Mateo 5:33, traducción lenguaje actual, palabras de nuestro Señor Jesucristo en español del siglo XXI. No usen el nombre de Dios para prometer lo que no van a cumplir. Pero ahora yo les digo a ustedes que cuando prometan algo, no hagan ningún juramento, ni juren por el cielo porque es el trono de Dios, ni juren por la tierra porque Dios gobierna sobre ella. Tampoco juren por Jerusalén, pues esta ciudad pertenece a Dios, el gran rey. Nunca juren por su vida, porque hay mucha gente que me dice, que me parto un y luego voltea así como, que me parto un rayo, si es que no es cierto. Entonces, ahí está el detalle, ¿no? Por eso el Señor Jesucristo dice, nunca juren por su vida, porque ustedes no son dueños de ella. Si van a hacer algo, pues digan que sí, si no lo van a hacer, pues mejor no se comprometan. Todo lo que digan, fíjese bien como dice esta versión, todo lo que digan de más viene del diablo. ¿Cómo la ve? Esto es solamente para que el Señor Jesucristo diga, no tomes el nombre de Dios en vano. ¿Qué necesidad? Mejor demos buen testimonio, seamos responsables, respetuosos de Dios y respetuosos de nuestros semejantes, y entonces vamos a dar buen testimonio. Y ese buen testimonio, como les he dicho siempre, en un lugar en donde impera el desorden, en un lugar donde todo está patas para arriba, como dicen, todo de cabeza, el que vive ordenado, el que vive con las buenas costumbres, el que es honesto, va a sobresalir. Es como el clásico, déjeme busco qué no hay aquí, porque luego si hablo de los mecánicos, ya me le echó a mí, y si hablo de los médicos, ya me lo echa a mí, y si hablo de los contadores, ya me le echa a mí. Entonces, no sé, ¿quién se les ocurre que haga un técnico en lo que sea? El sábado voy a estar ahí a las 8 de la mañana y le prometo que va a quedar ahí listo todo. Y no va. Y luego resulta que es cristiano. Y como dicen por ahí, pelan los ojos, y bautizado. Porque algunos dicen así, ¿y es bautizado? Ahora, iglesia. A veces, y con la experiencia que unos tenemos más y otros menos, ¿nos van a salir todas las cosas bien? No. No nos van a salir las cosas bien, pero no por nuestra negligencia, sino porque a veces no van a salir las cosas bien. ¿Qué es lo que procede entonces para no tomar el nombre de Dios en vano? Nuestro Señor Jesús, la palabra de Dios
nos lleva a una frase. Si el Señor quiere, si Dios quiere, primero Dios, nos vemos ahí. ¿Se fija? Y si de repente se atravesó algo que fue, o sea, mire, si a usted se le atraviesa algo, a mí se me atraviesa algo cada semana o cada 15 días o cada tercer día, ya no estamos hablando de cuestiones que no son competencia de nosotros. Ahí ya estamos hablando de que falta reprocha. Ellos no nos pueden reprender, pero sí nos pueden reclamar, reprochar. ¿Me explico? Pero si lo hacemos y tenemos malas costumbres, la mala costumbre de quedar mal, de hablar mucho, las muchas palabrerías llevan ¿a qué? A pecar, dice la palabra de Dios en Proverbios. Si tenemos esa costumbre, vamos a tomar el nombre de Dios en vano y en lugar de acercar a las personas a Cristo, vamos a alejarlas de Él. Y eso es lo que ha sucedido en nuestros tiempos también, pero que no sea responsabilidad de nosotros además. Es mucha trascendencia y tiene mucha profundidad porque es uno de los 10 mandamientos, el decálogo. Si usted va a Deuteronomio o a Éxodo, va a decir el decálogo, ¿sí? Aunque no solamente el decálogo está en 10 mandamientos, de los 2 primeros depende toda la ley y las profetas, pero hay más cosas particularmente que Dios nos enseña para que usted y yo guardemos. El tomar el nombre de Dios en vano, iglesia, no es una cosa que está puesto ahí porque no tiene trascendencia. Tiene una trascendencia que tiene que ver precisamente con la evangelización, que tiene que ver con la propagación del evangelio. Porque si se da mal testimonio, es una barrera, una pared que nosotros mismos ponemos si queremos llevar a cabo la encomienda de Dios. No usen mi nombre sin respeto, el respeto que se merece. Si lo hacen, dice, si lo hacen así, castigaré, o sea, habrá consecuencias, es lo que está diciendo. ¿Cuándo usamos el nombre de Dios en vano? La semana pasada mencioné algunos, hoy voy a agregar, ¿sí? Mire, se desea compartir cuando usamos el nombre de Dios en vano. Se desea compartir el evangelio a la gente y empezamos a hablar. Y las personas saben que no tenemos autoridad. Ahora, si usted recuerda, aún los fariseos se refirieron de Jesús de la siguiente manera. Dijeron, este hombre habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué lo estaban diciendo? ¿Por qué lo estaban diciendo? Lo estaban reconociendo. ¿Por qué, iglesia? Porque él primero lo enseñaba con el ejemplo y después con las palabras. O las palabras estaban soportadas con su ejemplo. Cosa que no sucedía con los escribas, con los religiosos, con los fariseos. No sucedía con ellos. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. ¿Se acuerdan? Hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. Bien importante eso. Acuérdese, hay personas que saben que no tienen autoridad para compartir el evangelio, y en una ocasión nos pasó esta situación, hace muchos años. Yo siempre digo, hace muchos años, porque fue hace muchos años, porque de repente la gente empieza a darle vueltas a su mente y empieza a decir, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? No, pues de aquí nadie fue. Una ocasión invitamos a un matrimonio a compartir ahí en un grupo de hogar. Le decimos, ya, sí, ¿cómo se siente? No, ahí vamos. Y órale. Y ya les invitamos a compartir la palabra de Dios. Terminan el mensaje, llegan a su casa y nos hablan por teléfono. Bueno, llegaron a su casa, nos dimos cuenta que llegaron a su casa porque nos llevaron por teléfono y ya estaban en su casa. Bueno. Y nos dijo lo primero el varón. Me dice, ya no queremos compartir nada. Ya no nos invita a compartir nada. Porque nada más salimos de ahí y llegamos bien peleados aquí a la casa. Ya casi, es más, ya hasta decidimos divorciarnos ahorita. Entonces le dije, mira, tienes 2 caminos. Uno, o dejas de compartir, o dejas de pelearte.
Esa es la realidad, ¿no? Porque tú dices, ya no voy a compartir porque me estoy peleando. Bueno, pues, ¿qué más de bendición? ¿Pelearse o compartir la palabra de Dios con autoridad? Qué bueno que fueron honestos, pero habría que decidir, y hay que decidir, siempre hay que decidir. En ese sentido, iglesia, lo que tenemos que hacer es, pues, dejar de hacer lo que no conviene y hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Aunque no sintamos de repente, es que no siento hacer esta cosa. Bueno, si dice la palabra de Dios que así debemos hacer, pues hay que hacerlo, punto. No es para dejarnos guiar por las emociones, es para dejarnos guiar por lo que sabemos que dice la palabra de Dios. Eso es bien importante. Bueno, hay personas que en lugar de corregir dicen, yo sé que no tengo autoridad. Y luego sacan el versículo, maldito el hombre que confía en el hombre. No confías en mí, yo fallo. Ese versículo bíblico, iglesia, no se dio, Dios no lo puso, maldito el hombre que confía en el hombre, para autojustificar nuestras negligencias. Lo puso para nosotros siempre seguir a Cristo. Pero en muchos lugares no se sigue a Cristo, se sigue a la persona que está ahí cada domingo. El apóstol Pablo fue bien certero en eso, fue bien drástico, bien directo en eso. ¿Cómo que yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo? ¿Cómo? O sea, ¿a poco fueron bautizados en el nombre de cada? No, en el nombre del Señor Jesucristo, o a nombre del Señor Jesucristo, para no crear confusiones. ¿Me explico? Todo es, a ver, yo no sé ustedes, iglesia, pero yo estoy siguiendo a mi Señor y Salvador Jesucristo. Y única y exclusivamente lo que hacemos es compartir de aquel que nos ha ayudado a vivir una manera diferente de vida, que es Cristo el Señor. Y usted y cada uno de nosotros debemos seguir a Cristo. Lo único que nosotros estamos haciendo son portadores del mensaje de Cristo, nada más. Hay un versículo que dice y termina diciendo, porque a Cristo el Señor servís. A Él, no a ningún ser humano. Ahora, en la iglesia tiene que haber como organización, ¿sí? Como organización, tiene que haber precisamente, por eso se llama organización, tiene que haber organización, pues claro que sí, para vivir, para funcionar en una colectividad con un solo propósito, predicar la palabra de Dios. Porque cada uno de nosotros debemos de compartir la palabra de Dios primeramente con el testimonio, porque si no lo hacemos o hacemos lo contrario, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Entonces, como le digo, estos versículos de maldito el hombre que confía en el hombre, no es para justificar nuestras negligencias, no es para eso, es para, Dios lo puso para que nosotros nos fijemos en Cristo, en el Señor, y no en los hombres. Esa es la realidad. Es como, le tengo que poner este ejemplo, es como los varones y las mujeres que están casadas. Al varón le gusta usar mucho el versículo, dice, mujer, sométete a tu marido. Pero no lo debemos usar nosotros. ¿Sabe cuál es el que debemos usar nosotros? Marido, ama a tu mujer, ese es el que debemos usar nosotros. Y la mujer igual. ¿Sí? Ella debe usar es que tengo que hacer equipo con mi marido, eso es lo que significa. Tengo que estar en unidad con él. O sea, lo que le corresponde a cada quien. Pero el ser humano toma este versículo bíblico de maldito el hombre que confía en el hombre para justificar sus negligencias. No se dio para eso, se dio para fijarnos en él, en el Señor, y que solamente nuestra vista y nuestra dirección esté en él. Nuestro enfoque está en él, nada más. No en ningún ser humano. Acuérdese, si tomamos el nombre de Dios en vano, no puedo esperar ser de bendición si deseo evangelizar y menciono malas palabras. Por ejemplo, imagínense que alguien esté evangelizando y se le salgan 3, 4 sapos y culebras. Y todavía tienen el atrevimiento o la idea de decir, ¡ay! Ya se me salió la última. Porque así son, iglesia, de veras. O sea, para autojustificar, que es un modo de hablar
en toda la semana, a lo mejor los domingos cambia, pero eso Dios lo ve, y cualquier cosa, y imagínense con la pasión de estar compartiendo la palabra de Dios y de repente se le sale una palabrota. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar usted? O sea, ¿qué va a suceder? ¿Qué cree usted que va a pasar con las personas que están escuchando el mensaje? Pues es sentido común, ¿no? Se pierde toda autoridad, esa es la realidad. Pero hay unos que se van a justificar, ay, se me salió la última, perdón, yo pienso que esa ya tuvo que haber salido porque ahí estaba. Sí. Debemos nosotros, iglesia, exhortarnos unos a otros a permanecer con nuestra vista en Dios. Debemos ocupar nuestra vida en todo lo que hace referencia a seguir a Dios y al Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer usted como iglesia. El evangelio, pues, se debe compartir con autoridad. Y esto, acuérdese, se da autoridad de compartir el evangelio cuando nuestras acciones, cuando nuestra conducta sean precisamente en armonía con lo que estamos diciendo. Esa es la realidad. Porque si no hay congruencia en lo que estamos hablando, cuando estamos evangelizando, cuando estamos compartiendo la palabra, con lo que estamos viviendo, pues entonces estamos tomando el nombre de Dios en vano. Y lo más triste de esto es que no nos damos cuenta. Y en lugar de acercar a Dios a las personas, acercar a las personas a Dios, las estamos alejando solamente por este mandamiento. O por hacer caso omiso, o no comprender o violentar este mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. El mundo en el cual usted y yo vivimos no conoce de Dios y muchas veces no desea conocer de Dios porque la propia iglesia ha tomado el nombre de Dios en vano. Y lo tengo que mencionar, me viene a la mente, mire, mucha gente, el tomar el nombre de Dios en vano aleja a la gente de Dios. Y le digo, se me viene a la mente pederastas, se me viene a la mente mentirosos, charlatanes, se me viene a la mente personas que solamente de la iglesia han hecho un negocio. Y eso es lo que dice la gente. La iglesia es un negocio. ¿Por qué? Porque las personas han tomado de la iglesia para motivaciones meramente humanas y no de Cristo. Están tomando el nombre de Dios en vano y Dios no dejará sin castigo al culpable, o no dará por inocente al culpable, que es exactamente lo mismo. Esa es la realidad, iglesia. Ellos piensan que van a salir bien librados, pero no van a salir librados. Muchos piensan que los años de servicio a Dios son como una balanza que está muy en peso y que va a estar, sí va a ser muy trascendental para cuando se esté delante de Dios. No, esa es la realidad, absolutamente no. Por eso se debe predicar la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la única que nos va a purificar, la palabra de Dios es la única que nos va, es como quienes saben un poquito de construcción o han jugado un poquito a la construcción, ustedes saben que hay unas mallitas que se llaman los cernidores, ¿no? Que son los screens, que son los mosquiteros. Lo usan, les ponen un marco y le echan la arena. ¿Y qué sale del otro lado? Una arenita bien finita. ¿No se acuerdan que jugaban hasta su accidente suave, no? Tomar la arenita esa. Bueno, bien finita o cernida. Precisamente la palabra de Dios va cirniendo y no va dejando pasar, si la obedecemos, lo que nos sigue estorbando. ¿Cuánto reconocemos que hay cosas que nos siguen estorbando? Damos gracias a Dios porque su palabra y el exponernos a su palabra es como ese cernidor que solamente va a dejar pasar lo que va a poder pasar. Pero tomar el nombre de Dios en vano, iglesia, trae consecuencias. Escuche bien. Cuando tomamos el nombre de Dios en vano, cuando en una reunión de la congregación, la hacemos en una casa, ahorita no se puede, ¿no? Ahorita no se puede y tengamos cuidado con eso. Acuérdese,
La mayor parte de la gente que se está contagiando ahorita son las personas que durante la semana no guardan los protocolos en donde están ahí y llegan a casa y toda la gente se enferma, toda la familia. Esa es la realidad, es la realidad. Tenemos que guardar los protocolos siempre en este tiempo. Pero cuando se podía, porque a lo mejor a algunos se les va a venir a la mente, invitamos a nuestros mismos familiares o invitamos a los vecinos, invitamos a recibir una plática. Hoy te invito allá a la casa porque va a haber una plática relacionada con los principios de Dios. Y el vecino se atreve a ir. O sea, no, siempre dijo, 99 veces dijo que no y las 100 dijo que sí. Gloria a Dios. Y ahí va. Y después de que se acaba la plática, se torna la conversación en chismes, en críticas, y hasta en algunas ocasiones nos ha tocado hasta en pleitos, porque se andan vendiendo a crédito y no pagan. Y aunque les decimos, y de todos modos. Y al rato no va uno porque le debe y el otro porque no le quieren que le cobre, y etcétera. Y puras cosas. Entonces, iglesia, imagínense el nuevecito. Qué edificante grupo. Estamos tomando el nombre de Dios en vano. Iglesia, usamos el nombre de Dios en vano cuando pedimos a nuestros hijos respeto a la autoridad que somos para ellos en casa y hablamos de los hermanos, hablamos de los servidores y hablamos hasta del pastor. ¿Saben lo que estamos logrando solamente? Solamente le estamos enseñando que Dios prácticamente es solamente una costumbre. Si tenemos de Dios solamente una costumbre, iglesia, una tradición, estamos tomando el nombre de Dios en vano y eso no nos va a llevar a ningún lado como congregación cristiana, como hijos de Dios. Tomamos el nombre de Dios en vano cuando exigimos que las cosas se hagan inmediatamente y así se les dice a los hijos y se les enfatiza, hay que ser responsables y llegamos a media alabanza, si es que llegamos. Tomamos el nombre de Dios en vano cuando le celebramos a nuestros cuates sus chistes groseros y de doble sentido, o cuando el niño balbucea una grosería, ¡ay! Le celebras, ¡ay! Mira nada más qué bonito se oye en ti la palabrota esa. Estamos tomando el nombre de Dios en vano. En el trabajo donde tú te desempeñas, impera el doble sentido, imperan las groserías. Pero ay de nosotros, iglesia, si todavía las celebramos. Oye, ¿cómo se te oyen simpáticas a ti las groserías? ¡Ay! ¡Wow! Ahí donde yo estoy, que usted dice, no, pues puro, con maestría y doctorado, y de licenciado de ingeniero para arriba, ¿no? Es la realidad. Y usted piensa que no. Pero cuando estoy yo, mire, calladitos. Y si sale uno por allá, ay, perdón. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad. Y no vamos a tener autoridad si nos involucramos en la fiestita de manera incorrecta. Yo la verdad nada más, cuando son temas de académicos, pues ahí estamos. Se terminó el académico y sigue la lavandería. Maestros, voy a trabajar. Compañeros, voy a trabajar, ya dije más. Compañeros, voy a trabajar. Esa es la realidad. Y listo. Pero tomamos el nombre de Dios en vano y damos mal testimonio de quién es Dios para nosotros. Si hacemos las cosas o nos amoldamos y no tergiversemos el versículo bíblico que dice que tenemos que hacer a ellos para ganarles. Es diferente, ¿eh? Tenemos que hacerlos a ellos para ganar. No, tenemos que bajarnos no a su lenguaje, sino a entender y comprender su forma de pensar, su forma de vivir, para poder entonces llegar y ministrarles en el área que están faltos. ¿Me explico?
Es esa realidad. Iglesia, tomar el nombre de Dios en vano va más allá solamente de no jurar en su nombre, ni en el nombre de nadie. Habla de vivir realmente un cristianismo. La gente, escuche bien lo que le voy a decir, la gente va a observarnos, va a observar todo lo que estamos haciendo. Y todas las acciones que tomemos en todas las circunstancias, posiblemente para ellos va a ser una pauta para decidir algo. Por ejemplo, en estos días, de ayer y mañana, y hasta también de hoy, ¿no? Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Y ayer lo mencioné, no sé quiénes estuvieron ahí en la predicación, que así, ¿no? No, yo quiero mi Halloween, yo quiero mi Halloween. Y haciendo berrinche, no, a mí no me vas a impedir, yo quiero mi Halloween. Y no es un bebé, es un cristiano, ¿eh? Así una vez nos pasó, aunque usted no lo crea. No, pues, y hasta eso que no fue la doña, fue el don. Allá en la casa, no, pues venimos a despedirnos porque, es que dice mi esposa que la palabra de Dios es muy dura, que sí, es lo que dice ahí Dios en su palabra, pero pues vamos a buscar otro lugar donde no sea así tan drástico. Órale. 4 días, la fémina vestida de calavera con su cerveza en la mano en el party de la empresa. ¿Ya se dio cuenta por qué la palabra era dura? Más bien el corazón, la tierra es dura. Yo no sé ustedes, iglesia, pero cuando nosotros iniciamos en el caminar de Dios, usted sabe, tenemos mañas, tenemos cosas, pensamientos incorrectos, filosofías incorrectas, pero viene Cristo y nos presenta la verdad. Lo que diga la palabra de Dios, lo que diga el Señor, eso es lo que va a hacer. Pésele a quien le pese. Y ese pésele a quien le pese era para mí. ¿Sí me explico? O sea, pésele a mí, que no esté de acuerdo, no me interesa, yo voy a hacer lo que dice la palabra de Dios. Punto. No hay otra cosa más importante que obedecer a Dios todo lo que dice en su palabra. Si no, entonces estoy tomando el nombre de Dios en vano. Por eso a la gente le digo, si solamente vas a cambiar de religión, pues quédate mejor donde estás. Esa es la realidad, ¿no? Tenemos que vivir el cristianismo de Cristo, no es pleonasmo, es reafirmación. Algo que está de moda, como le dije en muchos lugares, es que se ha tergiversado, se ha trocado, se ha cambiado la predicación de la palabra de Dios por los stand-ups, entretener a la gente. La sesión de alabanza y oración por los conciertos cristianos. Y lo único que está haciendo es vituperando el nombre de Cristo, tomando en vano el nombre del Señor. Pero va a haber personas que te van a decir, a ver, espérame tantito, yo he leído la Biblia cuando estaba joven, bueno, nomás unos versículos. ¿A quién me vino a la mente? No me acuerdo. Muy bien. Entonces, yo he leído la Biblia. ¿Cómo puede ser posible que tú estés de acuerdo con el montón de guerras y matanzas que se hacían en el Antiguo Testamento? Porque es lo que van a sacar. Que eso no es tomar el nombre de Dios en vano, que en el nombre de tu religión hagas matanzas. Bueno, si haces terrorismo como aquellos que andan haciendo y estrellando aviones no sé dónde quiera y atacando y mandando bombas por su guerra santa, eso sí es tomar el nombre de Dios en vano. Ahorita, pero en aquellos tiempos, no estoy hablando del terrorismo, el hacer guerra entre dos pueblos, ¿sabe a qué se equipa? Eso era el contexto social de aquellos tiempos, que se lo voy a equiparar a nuestros tiempos. En el Antiguo Testamento, acuérdese, y hasta el mismo Saúl padeció las consecuencias de desobedecer por no llevar a cabo lo que Dios dijo, que era aniquilar todo el pueblo. Y alguien va a decir, pues eso es tomar el nombre de Dios en vano, ¿cómo van a hacer? Bueno, insisto, eran otros tiempos, otras costumbres,
un contexto social totalmente diferente en donde te aniquilaban o aniquilabas, nada más. Voy a transportarlo al siglo XXI. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo vamos a hacer? Que si tú eres un empleado, por ejemplo, y te despiden injustificadamente y no te quieren indemnizar como marca la ley, tú tienes para que te defienda la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Sí? La Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y te mandan la Junta de Conciliación y Arbitraje para que lleguen a un acuerdo. Y el acuerdo es que respeten la ley, obviamente siempre. Eso es equiparable a aquellos tiempos. O sea, tú te puedes defender ahora con lo que en derecho procede para que la otra persona no pase por encima de ti. Eso es lo que equipara las guerras en aquel tiempo. Otro, usted tiene el derecho de poner, como le llaman algunos, ¿no? Rejas o seguridad, o ¿cómo le llaman? ¿Seguridad le llaman? Protección. Sí, gracias. Le llaman rejas o protección en tus ventanas. Tú tienes ese derecho. ¿Para qué? Para que no venga otro y ahorita llegues a casa y de repente no encuentres algo. A eso se equipara. Tú le estás, en este siglo XXI, las guerras en aquel tiempo, ahora tú te vas a defender ¿cómo? Pues ahora sí que poniendo rejas, poniendo ahí un Rottweiler de 3 metros así de altura, qué sé yo, ¿no? O sea, eso es lo que tú tienes que hacer, protegerte, salvaguardarte, porque si no, van a acabar contigo. A eso se equipara. El defenderte conforme a lo que dice la ley no es conforme dice la ley, no es tomar el nombre de Dios en vano. Es simple y sencillamente accionar dentro de la legalidad. Pero hay que saber responder, porque mucha gente dice, estás tomando el nombre de Dios en vano porque tú estás aprovechando o estás respaldando las guerras que hacían en aquellos tiempos en donde aniquilaban a las personas, a los niños, a todos. Era el contexto de aquellos tiempos, que no es el contexto de ahora, por eso se lo tuve que contextualizar con estos ejemplos para que vean a qué es equiparable ahora. ¿Es malo que usted se defienda legalmente si se quieren aprovechar de usted? ¿El patrón por no liquidarlo o por no indemnizarlo en este caso? Claro que no. Aunque muchos patrones así lo toman como una guerra a muerte, pero no es tu derecho, es la realidad. Colosenses 3:16, iglesia, la palabra de Cristo mejor, ¿verdad? Mejor llegamos a estas conclusiones. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y luego termina diciendo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y si todo lo que hacemos es para agradar a nuestro Dios, respetar su presencia y exaltar su nombre y ser iglesia, entonces no estamos tomando el nombre de Dios en vano. Estamos respetando todo lo que es Él. Meditemos en esto, iglesia, con eso termino. Y pensemos 2 veces antes de efectos, pero algo que sí hemos repetido y vamos a señalar una vez más, estamos en el camino perfecto. El camino de Dios, el camino de Cristo. Y Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que usted y yo vivamos conforme a su voluntad. Y otra filosofía que toma el nombre de Dios en vano, ¿sabe cuál es? Y está de moda también ahorita. La declaración positiva. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Porque ya se fincan más derechos y respuestas de Dios solamente por estar repitiendo, que en respetar la voluntad del Padre Celestial. Cuidado también con eso. No tomarás el nombre de Dios en vano. Esto es, no debemos usar su nombre para respaldar o querer cubrir una mentira. No podemos usar el nombre de Dios porque lo estamos haciendo en vano si lo usamos para tratar de sorprender a alguien, ¿sí? Mintiendo. Mejor, iglesia, como dice la Escritura en Romanos 8:11,
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Y si voy a parafrasear, y si el espíritu de Dios mora en vosotros, ¿sabes a dónde nos va a llevar? A tomar el nombre de Dios, respetando todo lo que es Él y viviendo, dando testimonio de su grandeza todos los días de nuestra vida. Iglesia, respetemos a Dios y todo lo que Él representa. Que actuemos con toda responsabilidad, bendiciendo su nombre y siendo de bendición, dando testimonio de lo que es verdaderamente ser una iglesia cristiana. Y acuérdese, la iglesia no está allá, la iglesia no está allá, la iglesia no está allá. Ahorita en este momento la iglesia está aquí. La iglesia somos todos nosotros. Seamos responsables delante de Dios, amemos a Dios con todo nuestro corazón y si le amamos seguramente le obedeceremos. Amén. Que Dios les bendiga, demos gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios y a poner en oración cada una de nuestras vidas. Delante de Él, en oración, cada una de nuestras vidas. Padre, te damos gracias, mi Dios, por enseñarnos tu perfecta voluntad. Gracias, Padre, por tener paciencia con cada uno de nosotros. Pero deseamos cada día que pase exponer nuestro ser, exponer nuestro espíritu, exponer nuestra alma, exponer todo lo que somos a ese cernidor, Padre, a ese purificador que es tu palabra. Gracias, mi Dios, por formarnos. Gracias, Padre, porque desde que iniciamos a caminar en tu perfecta voluntad, vamos creciendo, Señor. Vamos madurando, Padre. Vamos acercándonos más a ti, Rey. Gracias, Padre, por adoptarnos. Gracias, Padre, por permitirnos tener en nuestro corazón tu manera de pensar, Padre, porque compartiste con nosotros tus perspectivas, todo lo que tú eres, mi Dios, para que nosotros lo atesoremos en nuestro corazón y vivamos guiados por tu palabra en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. Y así, mi Dios, jamás tomaremos tu nombre de Dios, tu nombre, Padre, en vano. Gracias, Padre, por permitirnos caminar conforme a tu voluntad. Que tu misericordia y bondad nos acompañe todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga, iglesia, y conduzcámonos con toda responsabilidad delante de Dios y también delante de los hombres, porque eso es dar testimonio de nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga. ¿Quién va a pasar?